Buenos días. En el día de hoy vamos a analizar efectos de los contratos onerosos, propiamente lo que tiene que ver con garantía de saneamiento, garantía de evicción y vicios redimitorios. Bueno, vamos a analizar la normativa y vamos a ver cómo jugaría en la práctica esta garantía de saneamiento. Lo que tenemos que tener presente es que cuando hablamos de la garantía de saneamiento, es un elemento natural en los contratos onerosos. ¿Qué quiere decir esto de que es un elemento natural en los contratos onerosos? Puntualmente, lo que nos viene a manifestar es que si nosotros no hemos previsto nada con relación a este tipo de garantía, se van a aplicar supletoriamente las disposiciones del Código Civil y Comercial. Por el contrario, es un elemento natural que las partes pueden disponer ampliamente haciendo uso de la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, si quisieran disminuir esta garantía o ampliar esta garantía, lo pueden hacer porque forma parte del derecho disponible. Pero si no hubieran previsto nada, se aplicará supletoriamente las disposiciones del Código Civil y Comercial. ¿Qué ocurre con los contratos gratuitos? Con los contratos gratuitos no está presente la garantía de saneamiento precisamente porque se está realizando una liberalidad, se está entregando una cosa sin que la otra parte haya abonado un precio, pero eso no quita que las partes puedan ofrecer este tipo de garantía si así lo han decidido y lo han pactado. Por lo tanto, como no es natural, conformaría un elemento accidental de encontrarse en un contrato gratuito. No obstante esto, hay situaciones en donde aún tratándose de un contrato gratuito, se puede llegar a aplicar la garantía de saneamiento. ¿Cómo sería esto? Imaginemos que a mí me dan un premio, ¿no es cierto?, por un concurso que he realizado y el premio resultante es una tablet. Esta tablet, al cabo de unas horas, sufre un desperfecto y si bien yo no he adquirido a título oneroso la cosa, sí puedo reclamar la garantía de evicción subrogándome en los derechos, de vicios redimitorios, perdón, subrogándome en los derechos de quien adquirió previamente esa cosa para reclamar esta garantía. Bien, entonces, esto de que en los contratos gratuitos no se aplica, te merece dos situaciones especiales. Una, que la hayamos pactado y otra, que puntualmente nosotros nos presentemos en lugar de quien sí adquirió la cosa a título oneroso. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, por lo tanto, que la garantía de saneamiento incluye lo que sería la garantía por evicción, comprende la garantía de saneamiento vendría a ser comprendida estas garantías en sentido general. ¿Qué quiere decir? Que va a comprender tanto la garantía de evicción como la garantía por vicios redimitorios, el cumplimiento de estas garantías y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, además, para el eventual caso que resulte perjudicial la adquisición que ha realizado la persona que exige la garantía. Recordemos que la garantía sanear significa reparar, dejar las cosas en el estado anterior a que esta situación ocurriera. Bien, vamos a ver quiénes son los legitimados, quiénes pueden plantear esta garantía de saneamiento. Dijimos que se va a poder solicitar cuando una persona adquiere, es decir, se le puede solicitar al que nos transmitió a título oneroso. También en el caso de que se hubiera procedido a dividir bienes con otros de aquel que ha realizado la división. También se puede solicitar de los antecesores si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso. Recuerden que también se puede efectuar de los antecesores cuando hablamos de actos a título gratuito, en ese caso con carácter excepcional. ¿Qué garantías comprende la obligación de saneamiento? Como les dije anteriormente, comprende la de garantizar la evicción y vicios redimitorios, que ya vamos a analizar estos términos y lo que significa, como así también los perjuicios derivados por estas situaciones. ¿Qué ocurre con los contratos a título gratuito?
Bueno, el 1035 es precisamente el que les dice que el que quiera a título gratuito lo va a poder ejercer la responsabilidad por saneamiento, pero las que corresponden a sus antecesores. Esto quiere decir que subrogándose, ¿sí? Por contratos a título gratuito no hay garantía de evicción, vuelvo a reiterar, salvo que las partes lo hayan pactado o salvo que quien me transmitió la cosa, ejemplo, en este concurso que yo les digo, me regalan una tablet y a las 2 horas tiene un desperfecto, puedo ir a avisarle a quien adquirió esa cosa para que me entregue los elementos para que yo pueda reclamar del transmitente a título oneroso esta garantía. Es un derecho disponible. ¿Qué quiero decirte que es un derecho disponible? Esto que les dije anteriormente, es decir, que las partes van a poder limitarla, van a poder aumentarla e incluso pueden renunciar la garantía por saneamiento. Pero siempre tenemos que tener presente que cuando el juez vaya a interpretar o se vayan a interpretar las cláusulas en cuanto a la modalidad o la forma en la que se limitó esta garantía de saneamiento, va a tener un carácter de interpretación restrictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de dudas vamos a entender por qué no existe esta renuncia. O también podríamos pensar de que ha habido alguna situación por la cual la persona ha tenido que firmar bajo presión esta renuncia. Así que hay que tener mucho cuidado cómo se redacta esta renuncia. Por eso el 1037 es quien precisamente nos hace referencia a la interpretación restrictiva. Y ahí, a partir de ahí, el 1038 nos dice cuándo se van a tener por no convenidas estas cláusulas de limitaciones de la responsabilidad. Y esto tiene que ver cuando el enajenante conocía, es decir, el que transmitía, el vendedor, conocía el peligro de la evicción o se supone que debía conocerlo. Es decir, cuando obró de mala fe. ¿Cuándo obró de mala fe? Cuando sabía que estaba transmitiendo algo que no estaba en condiciones. También, si el que transmite la cosa, el enajenante, actúa profesionalmente. Es decir, un vendedor, un comerciante, no podría limitar esta responsabilidad porque está realizando esa transferencia con carácter bajo una actividad profesional. ¿Qué tenemos con relación a las acciones que confiere esta garantía de saneamiento? Bueno, en primer lugar, la subsanación de los vicios. Si yo tengo un defecto en el título que me transmitió la persona, me deberá subsanar el título o deberá de ejercer la defensa correspondiente, que ya lo vamos a ver, o la subsanación del vicio oculto si estamos ante una cosa inmueble o un mueble que necesita ser reparado por un vicio que no hemos podido advertir y que es de origen anterior. También reclamar un bien equivalente, si se trata de un bien fungible. Y también va a poder solicitar la resolución del contrato, excepto los artículos 1050 y 1057 que tienen que ver con la prescripción de la acción. La responsabilidad por daños siempre va a proceder, decimos, cuando estamos, el principio general, cuando estamos ante una situación de evicción o de vicios redimitorios. Pero así como hay excepciones a las cláusulas en las cuales el enajenante, el transmitente, renuncia a esta garantía, puede haber alguna situación en la que la responsabilidad por daños no proceda. Y el 1040 nos deja salvo esa situación, diciendo que si el adquirente conocía bien el peligro de la evicción o pudo llegar a conocerlo, no corresponde el reclamo por daño. También si el enajenante no conoció, no sabía, ¿eh? Si la transmisión fue hecha a riesgo, es decir, si yo adquirí la cosa sabiendo que podía haber peligro de evicción o sabiendo que podía haber peligro de vicios redimitorios, no puedo reclamar la responsabilidad por daños. No puede invocarse tampoco por actuación profesional, es decir, si el adquirente bien era un profesional que intervenía en la operación de adquisición de este derecho o de esta cosa. Bueno, vamos a trabajar puntualmente ahora con lo que tiene que ver con la responsabilidad
por evicción. Bien, esto de la responsabilidad por evicción es un tema que uno puede decir, bueno, ¿cuándo iré a encontrar algún caso por estos? Aunque a ustedes les parezca mentira, es muy probable que se les presenten casos en sus estudios, ya sea porque se han realizado transmisiones a título oneroso sobre un inmueble sin cumplir con las formalidades de la escritura y por lo tanto se hizo una transmisión, por ejemplo, por un boleto de compraventa y en ese caso podemos tener algunas de las situaciones que vamos a narrar a continuación. La responsabilidad por evicción la encontramos regulada del artículo 1044 al artículo 1050. Vamos a ver, por lo tanto, qué situaciones comprende, qué situaciones no comprende. Cuando nosotros decimos que comprende, vamos a hacer referencia a que lo que comprende son turbaciones de derecho, es decir, que otra persona molesta el derecho que yo he adquirido a título oneroso. Esa situación en la cual alguien está disputando, está molestando este derecho que yo adquirí a título oneroso, tiene que ser porque esa persona, que ese tercero, considera que él tiene un mejor derecho del que yo tengo a detentar o a tener ese derecho que estamos cuestionándonos. Es decir, que la causa por la cual la causa que él invoca es que es un titular anterior o contemporáneo al momento en el cual yo adquirí ese derecho. Imagínense que yo estoy en mi casa, golpean la puerta y me dicen que qué hago acá, que no puedo estar ocupando la propiedad, que la propiedad pertenece a otra persona. Yo celebré un boleto de compraventa, estoy próximo a escriturar en 90 días, aboné prácticamente la totalidad del precio, queda un saldo pendiente y esta persona está disputándome eso. Entonces, ante esa situación, me alega que es titular con escritura pública, con fecha anterior a la mía, porque yo todavía no tengo la escritura pública. Y en ese caso, yo lo que tengo que hacer es informarle al enajenante, al transmitente, para que salga a defender este derecho que él me ha transmitido a título oneroso. ¿Cómo me va a defender? Dándome todos los elementos probatorios. Él deberá contestar la carta documento, deberá contestar la demanda, deberá presentar todos los elementos para que se pueda articular la defensa. Turbación de derecho. Me molestan en el derecho en el que me han transmitido por una causa o título anterior o contemporánea a la adquisición. Primera situación. Segunda situación. Los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes de la propiedad intelectual o industrial. Es decir, que si yo transmito derechos, o sea, quiero que sepan esto, cuando acá dice toda turbación de derecho, nos estamos refiriendo a derechos personales, derechos que surgen de contratos, a derechos reales, derechos de propiedad, a derechos creditorios de un título de crédito, a derechos intelectuales puede referirse, o a derechos industriales, ¿sí? En este caso, corresponde también la garantía de evicción. Y solamente va a corresponder por molestias de hecho, por turbaciones de hecho, aquellos casos en donde el transmitente, el enajenante, esté molestando al adquirente por la adquisición de ese derecho a título oneroso. Es decir, que si se presenta y me toca timbre 20 veces, golpea la puerta, que me agrede, que me amenaza, esas turbaciones de hecho comprenderían la garantía de evicción correspondiente. ¿Y qué voy a hacer en ese caso? Y bueno, en ese caso tendré que solicitarle los daños que me ha ocasionado o podré entablar el resto de las acciones que ya vamos a ver. ¿Qué no comprende? ¿Sí? ¿Qué no comprende? El 1045 nos hace referencia a que no va a comprender las turbaciones de hecho causadas por terceros ajenos al transmitente. Dijimos anteriormente que sí las molestias de hecho, pero solamente del transmitente,
y no las molestias de hecho por terceros que son ajenos. Acá hay que tener cuidado porque habla de ajenos. Si no fueran terceros ajenos, entonces podríamos pensar que serían como tenidas por el mismo transmitente. Bien, prestar atención aquí. Turbación de derecho. La turbación de derecho proveniente por disposición legal. Cuando hablamos de una turbación de derecho por una disposición legal, en el caso de una expropiación, en el caso de una subasta. Es decir, si yo estoy hablando de una expropiación, estoy hablando de una ejecución, de una venta forzosa, ¿sí? No de una ejecución, perdón, sino de una venta forzosa, porque la persona no presta el consentimiento, se realiza, se quita ese bien a la persona titular porque se declara de utilidad ese espacio y lo que se le va a abonar es una indemnización, ni siquiera se acuerda un precio, sino que va a ser una indemnización. En ese caso, bien, como va a recibir una suma de dinero por parte de la persona que va a expropiar, en ese caso no podemos reclamar porque es como un caso fortuito. Quedaría salva la situación si yo sé que efectivamente yo enajenante sé que se va a expropiar esa manzana, o esa, como pasó acá en la manzana 115, en Mar del Plata, donde que está enfrente del casino y que instalaron una fuente, y yo sabiendo que se va a expropiar, pongo en venta mi propiedad a una persona que no sería de la localidad de Mar del Plata, saco un buen precio y a los 2 o 3 meses resulta que es objeto de una expropiación la propiedad. Ahí, bueno, habría cierta mala fe por parte del enajenante y cabría algún tipo de responsabilidad. Tampoco la evicción resultante de un derecho de origen anterior. Bueno, entonces tenemos, vamos, porque la tercera tiene algunas particularidades, por eso se las marqué con otro color. Las turbaciones, por lo tanto, de hecho, de terceros ajenos, no responde. Tampoco por las turbaciones de derecho provenientes de una disposición legal. ¿Qué pasa con la evicción? Esto de las turbaciones de derecho quiere decir que a mí me molestan porque van a expropiar, ¿sí? No es que hay otra situación, sino que vendría a configurarse porque precisamente voy a perder ese derecho adquirido por una expropiación. ¿Qué pasa con la C? Que dice la evicción, fíjense, porque acá se pone el acento en cierta medida en la discrecionalidad que tiene el juez para establecer, bien, en determinados casos, si corresponde o no ser tenida la evicción, si corresponde o no la garantía. Dice, la evicción resultante de un derecho de origen anterior a la transferencia, pero que recién se adquiere después, posteriormente. En este caso no correspondería evicción. A ver, un ejemplo. Se está realizando una usucapión y hay una persona que adquirió por título, bien, tiene el título, tiene la escritura, pero nunca llegó a tomar posesión del inmueble. ¿Por qué? Porque estaba ocupado por una persona, donde existe lo que sería un juicio de usurpación. En ese caso, bien, tenemos, ¿no es cierto?, la situación en donde si se ha cumplido los 20 años que establece la ley y estamos pendientes a la declaración de sentencia, declarada la sentencia voy a tener el título para oponerle a quien tiene la escritura. Entonces, en ese caso, se puede llegar a pensar, no correspondería, bien, pero dice el artículo 1045, sin embargo, el tribunal puede apartarse de esta disposición si hay un desequilibrio económico desproporcionado. Es decir, si hubiera alguna situación en donde podría considerar que corresponde resguardar este derecho que fue consolidado posteriormente y no con anterior a esa adquisición. O podríamos pensar a la inversa. Una persona que obtiene una titularidad por una usucapión y que se presenta, ¿no es cierto?, el título posteriormente. Bien, ¿quién va a tener derecho? Bueno, esto será determinado en sede judicial.
tiene el juez ese análisis para determinar a quién le va a adjudicar precisamente ese derecho. Recordemos que cuando hablamos de evicción nos estamos refiriendo a quién es la persona legitimada para transmitir ese derecho, esa cosa a título oneroso. Si la persona está legitimada, todo ok. Si la persona no está legitimada, va a aparecer alguien reclamando por ese acto que se realizó. ¿Y cómo puede ser que la persona no esté legitimada? Bueno, quizás creyó que estaba legitimada porque tenía el boleto y pensó que era el titular. Quizás creyó que estaba legitimado porque era único hijo y ahora aparecieron otros hijos y no es único heredero, sino pensando en su conformación de heredero aparente, realizó actos y ahora resulta que hay otros herederos o se dejó una porción por testamento a otra persona. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, si estamos en presencia de esta garantía de evicción, lo primero que tenemos que hacer es darle aviso al transmitente, al enajenante. Si nosotros no le damos aviso al transmitente, al enajenante, corremos riesgo de perder esta garantía. Entonces es muy importante avisarle al enajenante, al transmitente, de que alguien nos está reclamando por este derecho que hemos adquirido. Avisarle de esta turbación de derecho que estamos teniendo. Va a tener que abonar todos los gastos de defensa, la carta documento, la contestación, ¿sí? ¿Cuándo cesa esta responsabilidad? Y la responsabilidad cesa si yo no le aviso al enajenante, al transmitente. La responsabilidad cesa si yo me allano a ese reclamo. Bien, ahora, si era tan evidente, dice el Código Civil y Comercial, el derecho del tercero sobre el derecho que a mí me ha transmitido, en ese caso, dice el código, la garantía no se va a extinguir. Fíjense que deja siempre nos encontramos en la normativa, en la legislación, con una zona gris y donde se remarca y se resalta, por así decir, la discrecionalidad que tiene el juez, discrecionalidad bien entendida para interpretar la situación. Vamos a ver entonces un poquito cómo están legisladas las acciones, ¿sí? El artículo 1049 nos dice que el acreedor de la responsabilidad, ¿qué es lo que va a poder hacer? Si los defectos en el título afectan el valor del bien, va a poder solicitar la resolución. Es decir, si yo, por el problema que tengo en el título ahora, porque ya sea que la evicción puede ser incluso parcial, o por la necesidad de que se inscribió y como hubo un antecedente de una evicción, puedo llegar a tener algún problema. Afecta el valor significativo de la propiedad, puedo solicitar bien la resolución de esa transmisión. Por lo tanto, me va a tener que devolver el dinero que yo hubiera abonado y me va a tener que compensar los gastos y los perjuicios sufridos. También si una sentencia o un laudo produce la evicción. Es decir, si yo te... en el código anterior solamente se respondía por, o se tenía la acción de resolución si teníamos una sentencia que ya nos decía que hemos perdido este reclamo, este derecho a permanecer. Y entonces me tenía que devolver el dinero, una resolución por un incumplimiento contractual. Recordemos que cuando hablamos de resolución nos estamos refiriendo a un incumplimiento contractual. Entonces, solamente estaba habilitado eso. Hoy está habilitado con el nuevo Código Civil y Comercial también cuando implica una disminución del valor de esa evicción que hemos sufrido, porque tal vez la evicción ha sido parcial. También si una sentencia nos dice, obvio, hemos tenido una sentencia desfavorable, o un laudo. Cuando hablamos de laudo, hablamos de que la situación fue presentada en árbitros, en un arbitraje, y ustedes saben que lo que se define por árbitros, para poder perseguir la ejecución, se va a presentar el laudo, que es esa resolución que dictan o resuelven los árbitros, para que se persiga en sede judicial el cumplimiento. El laudo vendría a ser la sentencia que dan los árbitros en un proceso extrajudicial. ¿Qué
podemos decir con relación a los vicios redivitorios? Los vicios redivitorios los encontramos regulados en el artículo 1051 a 1058 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué comprenden? Bueno, nosotros cuando hablamos de vicios redivitorios nos estamos refiriendo a todo daño oculto, grave, importante, de origen anterior al momento de la celebración de la contratación, que de haber tenido en cuenta la persona no hubiera contratado o hubiera contratado a un valor menor. Esta garantía forma parte, como dijimos al inicio, de un elemento natural que está presente en todos los contratos, es disponible por las partes, la pueden aumentar, disminuir o renunciar, y no va a comprender aquellos vicios o defectos que tengan su origen posterior, ni va a comprender la garantía vicios o defectos que ocurran en contratos gratuitos. Recordemos que en materia de defensa del consumidor, cuando estamos ante un contrato de consumo o de adhesión, esta garantía y todo lo regulado sobre esta garantía es de disposición de orden público, por lo tanto, no se puede eliminar, pero sí se puede ampliar esta garantía. Lo importante en este vicio es el plazo que se tiene para ejercerlo. Vamos a ver que se habla de 60 días desde que el adquirente toma conocimiento de este vicio o defecto oculto. Pero la situación viene a partir de cuándo se comienza a contar el plazo de los 60 días. Bueno, acá nos dice el artículo 1054 que si el defecto se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente pudo advertir. O sea, está este margen de interpretación, cuándo lo pudo adquirir, ¿no es cierto?, este conocimiento, para ver si está en el plazo o no. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido o debido conocer la existencia de estos defectos. Este es el plazo para ejercerlo, 60 días desde que se manifestó. Y después hay un plazo de caducidad. Quiere decir, la garantía, les dice acá el artículo 1055, que si estamos hablando de la enajenación, de la transmisión de una cosa inmueble, la garantía es por 3 años. Yo vendí una propiedad, por 3 años, si aparece un vicio o un defecto oculto, grave, importante, que tiene su origen anterior a esa adquisición, me voy a tener que hacer cargo. Pero si pasaron ya más de 3 años, no me voy a hacer cargo. Y el plazo se cuenta desde cuando se extingue a los 60 días de haber conocido o de haberse manifestado el vicio. Yo, por ejemplo, compro una casa, tardo en irme a vivir 1 año. Al año de estar ahí, tomo conocimiento de los problemas de filtración, de humedad, de caños rotos, y habíamos dicho que estaba en perfectas condiciones, en ese caso se va a tener que hacer cargo y no puedo dejar de pasar más de 60 días desde que tomé conocimiento de esa situación. Y si la cosa es mueble, cuando transcurren 6 meses desde que la recibió o puso en funcionamiento. Fíjense acá cuando se prueba que la puso en funcionamiento. Bien, esta parte también que nos deja este carácter amplio a favor, ¿no es cierto?, uno de los contratantes, y que va a tener que probar que puso en funcionamiento en ese momento y no en otro esa cosa mueble. Estos plazos pueden ser aumentados convencionalmente. Lo prescripto de esta sección está dispuesto en el libro sexto. El 1056, que nos dice cuándo va a proceder la resolución por vicios redivitorios, y nos dice, el acreedor de la garantía dispone del derecho a reclamar la resolución si se trata de un vicio resolutorio. En ese caso va a poder, y también si medio una ampliación convencional de la garantía. Es decir, que aún no estando previsto esto o habiéndose excedido el plazo, corresponde la resolución. Entonces, el derecho que me da la garantía de evicción es a solicitar, en primer lugar, la resolución del contrato. ¿En qué caso no procedería la resolución del contrato, que me devuelva el dinero y yo entregarle la cosa? Bueno, si estamos en presencia de un defecto subsanable.
Entonces, en ese caso, el adquirente no tiene derecho a resolver el contrato. Lo que va a poder hacer el garante, ¿quién es el garante? El enajenante, el transmitente, lo que va a poder hacer es ofrecer subsanarlo. Si él no lo acepta, queda a salvo la reparación de daños. O sea que él puede evitar la resolución, ¿no es cierto? Subsanando el defecto. Pero si la otra parte no lo acepta, le va a tener que restituir bien el dinero y reparar los daños. ¿Qué pasa? Después tenemos en caso de pérdida o deterioro de la cosa. Bueno, si estoy hablando de una cosa que tiene un defecto, ¿no es cierto? Y que por ese defecto se termina deteriorando o se produce la pérdida de la cosa, la garantía, es decir, el enajenante, el transmitente, es quien va a tener que soportar la pérdida. Es decir, si ese defecto es tan grave que implica la destrucción, podríamos decir, de la cosa, como consecuencia de ese vicio, el garante y el transmitente es quien se va a tener que hacer cargo. Bueno, hasta aquí entonces quería compartirles este tema. Espero que les haya sido claro. Y bueno, nos veremos próximamente en nuevos encuentros. Que sigan bien y sepan que estamos para acompañarlos en este espacio de aprendizaje. Gracias.